Cuando uno ve que el episodio dura algo más de una hora, puede parecer mucho. Estoy seguro de que al terminar os parecerá corto. Javier Arús, socio director del área de Hospitality de Azora, uno de los protagonistas del cambio vivido en la industria de inversión hotelera. La venta de Hispania en 2018, por 2.200 millones de euros, atrajo al mundo de la inversión institucional a nivel internacional. En la actualidad, un vehículo nuevo montado en 2020, 41 hoteles comprados, 10.600 habitaciones y más de 1.300 millones de inversión. Hablamos de Hospitality, sus rentabilidades con respecto a otras industrias, levantamiento de capital, nuevos proyectos y oportunidades, la relación entre propiedad y gestor hotelero o asset management, compra de sociedades, la PropCo, la OpCo o la situación actual del mercado. Javier Arús, Senior Partner del área de Hospitality de Azora. ¿Cómo estás? Pues muy bien, preparado ya para fin de semana y encantado de estar aquí charlando contigo. Pues me hace mucha ilusión estar hoy aquí contigo. Y bueno, valenciano de nacimiento, tu esposa de Requena. Más que de nacimiento, de convencimiento, muy valenciano. Tu señora también es de Requena, ¿es de la zona también? Bueno, ella es de Valencia, su familia es de Requena. Ella nació en Valencia, estudió en Valencia y lo que pasa es que sus padres sí que son originarios de Requena, que es una zona que es denominación de origen, Requena-Utiel, tiene unos vinos fantásticos. Y es verdad, como muchas otras cosas, cuando ves la evolución de los vinos de Requena, yo este año hace 30 años que me casé, y cuando comparo los vinos de hace 30 años con los vinos de ahora es espectacular, ¿no? La innovación, el emprendimiento, la calidad que han hecho. ¿Y qué os trajo a Madrid, Javier? Pues mira, nosotros, como te decía, nos casamos hace 30 años, nos conocimos trabajando juntos en Valencia, y nos casamos y ya nunca más volvimos a vivir en Valencia. Para mí siempre fue una espinita que se me quedó clavada y alguna vez, ¿no? Porque vivimos unos años fuera, etcétera, y a la vuelta de vivir fuera, ¿no? Llegamos a plantearnos si vivimos en Valencia o vivimos en Madrid, pero la verdad que es fundamentalmente por temas profesionales, siempre hemos encontrado más oportunidades aquí en Madrid y eso es lo que nos ha hecho quedarnos y hoy llevamos ya. Pues en esta etapa llevamos en Madrid desde el 2010 y estamos encantados en Madrid y nuestros hijos han nacido en Madrid. Estuviste estudiando en un MBA en Wharton. ¿Qué tal la experiencia? Fue una experiencia transformadora, ¿no? Es verdad que yo estudié aquí en Madrid también, hice la carrera en ICADE. Siempre tuve la ilusión de estudiar en la Universidad Americana, porque había estudiado un año de lo que antiguamente era el tercero de BUP, lo estudié en Estados Unidos y me encantó su mentalidad, me encantó su forma de formar a la gente y siempre tuve la intención de ir, ¿no? Y cuando al final pues conseguí que me aceptaran en Wharton, hacer el MBA en Wharton, la verdad que fue una gran experiencia en lo personal y en lo académico, y luego profesionalmente me abrió muchísimas oportunidades, ¿no? Y yo creo que para hacer un MBA de estas características tienes que ir en un momento también de madurez porque es un compromiso importante en lo económico, en lo personal, renuncias a un trabajo y tienes que ser capaz de sacarle partido a esa experiencia, ¿no? Tienes que ir con ese grado de madurez y te va a condicionar en el futuro muchas cosas en cuanto a amistades, oportunidades, forma de ver el mundo. Es muy recomendable. ¿Cuáles son los rasgos que crees que debe tener una persona para ser un buen inversor? Bueno, yo creo que para todo en la vida hay que tener sentido común, ¿no? Y yo creo que al final hay gente, te encuentras en esta vida gente que es muy inteligente, muy brillante, y yo creo que eso es necesario para tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones con criterio, pero es verdad que yo creo que el sentido común debe ponderar mucho en las tomas de decisión. Entonces, yo creo que es uno de los elementos esenciales, ¿no? La prudencia, no te debes dejar llevar por la euforia en momentos de euforia, ni tampoco en el derrotismo cuando las cosas, ¿no? Cuando las cosas a lo mejor se dan la vuelta o estás en un escenario un poquito más complejo. Con lo cual, si tienes un buen balance entre, una capacidad técnica razonable, aplicas el sentido común a las cosas
y eres una persona equilibrada, yo creo que en las tomas de decisiones ¿no? Te va a ayudar mucho. Y yo creo que te va a permitir pues hasta cierto punto ver un poquito más allá de lo inmediato, ¿no? Y analizarlo, los distintos escenarios. Y yo, personalmente, a mí eso me ha ayudado bastante. Javier, ¿cuánto tiempo llevas en Azora? Yo llevo en Azora desde 2010, ¿no? Aproximadamente desde mayo del 2010 llevo en Azora, pero mi vínculo con lo que es, pues Azora es un equipo de personas, ¿no? Mi vínculo con lo que es digamos, el núcleo originario, los socios fundadores de Azora, tanto Fernando como Concha, se remonta al 95. Yo empecé a trabajar con Fernando en junio del 95, justo nada más salir ¿no? del MBA. Mi primer trabajo al salir del MBA fue incorporarme ¿no? con Fernando, en aquel momento en el BCH, que lleva todo el área digamos, de banca de inversión y sociedad de valores y bolsa. Y desde entonces mi carrera profesional ha estado muy vinculada ¿no? al desarrollo de Fernando. Primero dentro del banco, con la fusión con Banco Santander, y posteriormente, sí es verdad que yo me quedé en el banco, que es una gran organización, unos años, y cuando decidí que era momento para cambiar, mi primera opción fue, ¿no? fue volver a hablar con Fernando y me incorporé al proyecto de Azora. Azora, que es un private equity que invierte en varios sectores, pero que desde 2010 que comentaba se han hecho más de 100 transacciones hoteleras, gestiona dinero de terceros y también hace coinversión. Esta parte de la coinversión, ¿cómo de importante es en la actualidad? Como tú dices, al final nuestro negocio fundamentalmente es invertir, ¿no? Invertir con esa responsabilidad fiduciaria, invertir dinero de terceros. Y ahí lo podemos hacer a través de distintos formatos de vehículos. Puede ser un fondo discrecional, donde nosotros tenemos toda la capacidad de decisión, o podemos hacerlas a través del concepto, ¿no? de joint ventures o de club deals, donde digamos es más una decisión conjunta entre el inversor y nosotros. En todas ellas nosotros coinvertimos. En todas ellas tenemos un compromiso y un alineamiento de Azora con nuestros inversores, con lo cual no estamos solamente, digamos, alineados a las teóricas comisiones de éxito que vamos a obtener, sino estamos alineados también al resultado de la inversión. Y ese nivel de compromiso es tanto de Azora como compañía, como de los socios de Azora. Nosotros, el equipo que somos socios, también tenemos que coinvertir y tenemos que comprometer nuestro propio dinero con las inversiones que hace Azora. Y, por ejemplo, no es que nosotros, Gonzalo y yo, ¿no? los dos socios de hoteles, solo comprometamos en hoteles, sino comprometemos en todo el espectro de vehículos o cualquier coinversión que Azora haga, nosotros también tenemos que estar comprometidos. Y yo creo que ese alineamiento para los inversores es muy importante, no porque necesiten ese capital para completar la transacción, sino para que se garanticen el alineamiento, ¿no? El compromiso. El compromiso. Y en algunos casos nosotros tomamos, en la medida de nuestras posibilidades, tomamos participaciones importantes en las inversiones. ¿Y de cara a operadores, os gusta también contar con ese tipo de coinversiones o temas de key money o alguna cuestión por el estilo? Yo creo que para nosotros es muy importante, si ya lo centramos, ¿no? en el negocio hotelero, que evidentemente que estemos muy alineados el operador con el proyecto o con el hotel o con el concepto, ¿no? Eso para nosotros es lo prioritario, ¿vale? Y ese alineamiento lo puedes conseguir, evidentemente, entre comillas, si el operador te pone key money en el proyecto o toma una participación en el vehículo, es una forma de alinear. También lo puedes alinear en los términos del contrato, ¿no? Donde al final del día lo que buscas es decir, oye, mientras tú hagas el performance que está previsto, nosotros estamos encantados y estamos muy dispuestos a hacerte participar en los resultados, en el upside, etcétera. Pero también queremos tener mecanismos, entre comillas, para que si las cosas no funcionan, no estemos casados a una situación que no es buena
para ninguna de las partes, ¿vale? Entonces, te digo esto porque nosotros al final buscamos el balance, es decir, Key Money puede funcionar, pero siempre que no nos imponga o no suponga restricciones desde el punto de vista contractual. ¿Vale? Es decir, el decir, no, es que alguien te pone Key Money y te va a decir que mínima duración del contrato son 25 años y que no me vas a poder aplicar performance clause en los primeros 10 años, para nosotros está demasiado desequilibrado, ¿vale? Es decir, no nos compensa, digamos, nos sale demasiado caro ese key money respecto a tener la flexibilidad con el vehículo. Pero definitivamente ha habido proyectos que se salían un poquito más de lo que podría ser nuestra norma, que ahí nos hemos sentido, que te diría que casi preferimos la coinversión más que el key money. Realmente, es decir, tú participas par y paso con nosotros del resultado de este proyecto y te comprometes. Y sí, y lo tenemos, ¿no? Y en el pasado hemos tenido coinversiones o JVs con Grupo Barceló, que lo tenemos en Hispania. A día de hoy lo tenemos con Palladium en el vehículo actual, donde tenemos una JV 75-25 y estamos con otros grupos explorando la misma posibilidad. Has comentado una cosa que me parece muy interesante y que, por cierto, te digo y te mando un saludo a Felipe Klein, que le he dicho que iba a estar contigo hoy aquí, que decía, oye, me interesaría mucho saber qué opina o cuál es la visión de Javier respecto a la liquidez de los contratos con operadores a día de hoy. Al final, el inversor está haciendo una apuesta por un operador, ¿no? Yo creo que a diferencia de si fuéramos a pensar en otras inversiones en el sector inmobiliario, ¿no? El sector de real estate, a ti como inversor, cómo le vaya, entre comillas, a tu inquilino, tiene poco impacto en el valor de tu edificio. Mientras te pague las rentas, ¿no? En tu edificio de oficinas, mientras tu inquilino tenga una solvencia para parte de las rentas, le va mejor o peor en su negocio, no te afecta mucho al valor de tu oficina, ¿vale? Porque lo sustituyes por otro inquilino y ya está. Cuando eres propietario de un hotel, cómo le vaya al operador del hotel es determinante del valor de tu activo. Independientemente, aunque estés en un contrato de arrendamiento, ¿de acuerdo? Es decir, que estés puramente en un contrato de arrendamiento o estés en un contrato de gestión donde estés como propietario corriendo 100% del riesgo, el resultado que se esté obteniendo, el performance, que esté obteniendo el operador sobre ese activo es determinante del valor de tu activo. Entonces, por eso, cuando nosotros como inversores, entre comillas, ¿no? apoyamos o tomamos un compromiso con un operador para decirle, oye, aquí te pongo esta inversión para que podamos ejecutar este plan de negocio que conjuntamente hemos consensuado, este reposicionamiento, este CAPEX, este plan de negocio. Si al final ese plan de negocio no se materializa, el propietario tiene que tener la posibilidad, entre comillas, de cancelar el contrato. No tiene sentido que vayamos a un modelo donde estamos vinculados por periodos de 15, 20, 25 años si las cosas no están funcionando. Entonces, yo creo que contemplar esas cláusulas que tienen que ser objetivas, que no pueden ser, sesgadas a una sola de las partes, equilibradas de terminación anticipada de los contratos, tiene todo el sentido. Pero es curioso, Javier, que esto, siendo tan importante, tampoco es que haya unos estándares en mercado. Si te vas a determinados contratos de algunas operadoras, prácticamente son contratos de adhesión, es decir, eso me firmas esto o no hay opción, es decir, que evidentemente pues poco a poco vas consiguiendo, ¿no? Moverlo, pero si eres un propietario individual prácticamente tienes muy poquita capacidad. Si eres, ¿no? un family office o un particular que tiene un activo, tienes muy poquita capacidad de modificar esos cuasi contratos de adhesión que no contemplan la posibilidad de terminación por parte del propietario prácticamente hasta el vencimiento del contrato, ¿no? O con condiciones o con cláusulas de performance o competitive set que, entre comillas, son difíciles de que consigas activarlas. Ahí, a partir de ahí empiezan los procesos de negociación. Igual que creo que a un operador hay que darle un mínimo tiempo para que pueda realmente poner en valor el activo, porque hay circunstancias más allá del propio operador que te pueden afectar en un momento dado, con lo cual yo creo que unas mínimas duraciones en los contratos tienen sentido.
Es verdad que a partir de ahí pues intentas negociar y hay veces que negocias y dices, mira, a partir del año 5, imagínate un contrato de duración de 15, dices, a partir del año 5 hasta el año 10, pues vamos a poder terminar el contrato con una indemnización equivalente a X veces los fees generados en la media de los 2 últimos años. Digamos, si no está vinculado a una transacción de desinversión, está vinculado a una transacción de desinversión, a lo mejor dices, en lugar de aplicarte X, te aplico el 50% de los X, porque no es una decisión, digamos, unilateral, sino que viene determinada porque el nuevo comprador nos está pidiendo que el activo esté libre de operador, ¿no? Y luego está, evidentemente, las cláusulas objetivas de performance, que eso, en los mercados urbanos existe más información para que esas sean un poquito más objetivas, pero es verdad que si nos centramos en el mercado vacacional, la transparencia de la información es menor, con lo cual la aplicación de esas cláusulas es un poquito más complejas y entonces tenemos que ir a definir mecanismos muy ad hoc según cada uno de los contratos y de los proyectos. Hablabas antes, Javier, del tema de las oficinas, ¿no? Haciendo una comparación respecto a la situación del hotel y al final, por lo que comentabas, el hotel tiene más riesgo para el inversor por el propio modelo de negocio. ¿Esto supone que a mayor riesgo, mayor rentabilidad? No, sin duda. Vamos a ver. Yo creo que al final todos tenemos que reconocer que, ¿no? Una inversión en hoteles, no sé, incluso si te vas a un escenario de alquiler, tiene un perfil de riesgo diferente a si te vas a un alquiler generado por un contrato de oficinas o ya así, ¿no? Una nave logística, etcétera. Entonces, yo creo que eso hace que la rentabilidad que le exige el inversor a una inversión hotelera sea mayor de la que le exiges a otras inversiones inmobiliarias, ¿no? Es verdad también que esa mayor exigencia de rentabilidad también está asociada al hecho de que es más complejo gestionar hoteles o invertir en hoteles que invertir en algunos otros activos, que es más sencillo la toma de decisión y más sencilla la parte operativa. Y yo creo que esa mayor complejidad hace que determinados, ¿no?, grupos de inversores se queden más alejados de la inversión hotelera. Dicen, para nosotros es muy fácil entender un negocio, el más básico, alquiler de oficinas o alquiler de una nave logística, y es más complicado el realmente no solo hacer la valoración del hotel, sino también toda la negociación contractual y todo el seguimiento de la actividad que se hace en el hotel. También ese aumento de interés puede deberse a que la yield de esos otros sectores, por ejemplo oficina, también se han ido comprimiendo. Sí, vamos, yo creo ahora mismo, si elevamos un poco la mirada en general, el sector hotelero estaba infrarrepresentado en las carteras de los inversores europeos. Cuando lo comparas, por ejemplo, en términos relativos con el nivel de penetración que tienen en el mercado americano o por ejemplo, en el mercado asiático. Hay mucha más penetración del activo hotelero en los portfolios institucionales en esos mercados de los que había en el europeo. Posiblemente, y hay muchos factores que explican esto. Hay un factor, y es que la industria históricamente en Europa ha sido una industria más, lo que se define como asset heavy, es decir, el operador era propietario del ladrillo, ¿no? Y conseguía financiación, ha tenido mucho acceso a financiación bancaria y con eso ha ido creciendo su patrimonio sin necesidad de acudir al inversor, digamos, externo. Y eso ha permitido que la industria se desarrollara mucho en Europa sin necesidad de ese capital externo, y era fundamentalmente capital, digamos, propio de los grupos con financiación bancaria. Y luego tienes el elemento, probablemente la única excepción que existía en cuanto a penetración del mercado, eran más los mercados centroeuropeos, sobre todo el mercado alemán, que sí es verdad que las compañías de seguros, las compañías de pensiones alemanas, sí han sido inversores tradicionales en el sector hotelero, pero bajo una fórmula de puro contrato de arrendamiento. Y posiblemente no solo por la vocación de los inversores, también por la regulación que no les permitía correr riesgo de negocio, y solo les permitía que fuera una inversión inmobiliaria con un perfil sobre el papel, ¿no?, que lo hemos visto por los motivos por los que no, pero sobre un perfil de riesgo similar a si estuvieran alquilando un centro comercial o si estuvieran alquilando
un edificio de oficinas. Esa percepción hoy ha cambiado. Yo creo que hoy, digamos, me refiero a la percepción del inversor sobre el sector hotelero, en un entorno de tipos de interés tan bajos como es el que hemos estado viviendo hasta los últimos 18 meses, el inversor necesitaba buscar rentabilidad y ahí claramente el sector hotelero es un sector que generaba rentabilidad. Y donde en oficinas la gente estaba comprando con rentabilidades en el entorno del 4%, pues en el sector hotelero podías estar 150, 200, 250 puntos básicos por encima. Y yo creo que eso, ¿no?, empezó a atraer el interés y la gente se fue educando más y entendiendo mejor, ¿no?, lo que es la inversión hotelera, entendiendo mejor lo que implica el ciclo, entendiendo mejor lo que implica la estacionalidad en los casos de los hoteles vacacionales, entendiendo mejor cómo funciona el CAPEX, y eso ha hecho, yo diría, que en los últimos 10 años haya crecido mucho la transaccionalidad en el sector en Europa y haya crecido mucho el interés de los inversores por tener una parte de su cartera invertida en el sector. En hoteles. ¿Y en esos 10 años has visto también un descenso, un aumento de rentabilidades o ves que más o menos está como al inicio? Yo creo que las rentabilidades de entrada se han comprimido, ¿vale? Es decir, cuando hacías, y es lógico, se han comprimido porque ha entrado bastante más demanda, ha entrado más dinero buscando oportunidades. Entonces, eso hizo, ¿no?, si mirar los niveles, yo recuerdo cuando empecé a estar mirando, vinculado al mundo de la inversión hotelera, ¿no?, hacia el año 2010, tú mirabas si un mercado como París, un mercado como Londres, los cap rates de ese mercado estaban entre 6,5 y 7. Prácticamente ningún otro mercado estaba por debajo del 7%, me refiero a mercados urbanos, por debajo del 7% de rentabilidad, salvo Londres y París. Si tú te coges transacciones que se hicieron en esos mercados en el 2019, pues posiblemente se habían comprimido 200 puntos básicos. Es decir, ¿no?, había productos ya en Londres y en París que estaban en Mayfair, casi los hoteles estaban transando al mismo nivel de rentabilidad que las oficinas de Mayfair. Y todo eso significa, ¿no?, una mayor presión de la demanda y una reducción de las rentabilidades. Y eso es natural, ¿no? Hoy, para alcanzar rentabilidades en el sector, hay que trabajar más como inversor. Es decir, hay, ¿no?, la estrategia de valor añadido, la estrategia de trabajar mucho con el operador, definir el concepto que tiene sentido, hacer el CAPEX que tiene sentido, no quedarte corto, pero tampoco exceder en CAPEX. Yo creo que es parte de la magia, porque es verdad, yendo a tu pregunta, que teóricamente el coste de capital que nos pide el inversor, ese no ha bajado. El inversor te dice, para mí el riesgo sigue siendo el X, y ese mismo riesgo lo tenían ese mismo coste de capital tenían hace 10 años. Ahora es más difícil. Y ahora es más difícil llegar a ese nivel. ¿Para ti qué es más importante, la valoración de entrada o la valoración de salida? Hombre, lo que te va a determinar la rentabilidad es la valoración de salida, ¿vale? Eso es lo que es crítico, y ahí es donde tienes que haber creado el valor desde que adquiriste el activo hasta que sales, ¿no? Y tú puedes haber pagado una yield agresiva de entrada porque vas a transformar completamente el activo. Entonces, si has comprado algo, voy a irme a un extremo absurdo, al 3-4%, has pagado eso porque vas a transformar radicalmente el activo, ¿no? El activo lo puedes transformar a través de CAPEX, o puedes transformar solo a través de CAPEX, no solo a través de CAPEX, sino también a través de gestión, o sin necesidad de CAPEX a través del modelo de gestión. Y eso es esencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que más va a determinar cuál es la rentabilidad que obtienes es cuál es la valoración que has conseguido en el exit. Si es verdad, y es una obviedad, pero si compras bien, te va a ayudar mucho a generar la rentabilidad, ¿vale? Con lo cual tampoco te puedes decir, yo no me importa ser muy agresivo en la valoración de entrada porque bajo mis hipótesis todo va a funcionar. No, yo creo que siempre hay que ser cautos y prudentes cuando estás comprando. Pero definitivamente lo que te va a marcar tu rentabilidad es a qué precio puedes salir.
cuando se va a montar un vehículo de inversión, pues sí que es cierto que hay una serie de herramientas. Tenemos, pues no lo sé, el Investment Thesis, la Memo. ¿Cuáles son esas dos, tres herramientas que se suelen tratar y en qué consiste cada una? Bueno, yo creo que cuando vas a levantar, ¿no? Levantar capital en el mercado, al final tienes que salir a contarles una historia, ¿no? Tienes que salir a contarles, pues tienes que convencer a gente que tiene muchas alternativas de inversión de por qué te van a asignar dinero o van a comprometer capital contigo respecto a otras alternativas. En muchos casos, en muchos casos no es que están decidiendo entre si van a comprar entre dos fondos hoteleros o si van a apoyar a dos managers hoteleros, tienes que competir contra otros asset classes, ¿vale? Con lo cual, yo creo que hay que ser capaz de tener una tesis de inversión que sea muy clara, ¿de acuerdo? Creo que eso es lo que tú definías antes como cuál es nuestra investment thesis, que en principio esa investment thesis, y un poco la nuestra que te contaba antes, es, oye, nosotros aquí estamos invirtiendo en un sector que crece, que es el del turismo, un sector crítico en Europa, y sobre una industria cuya demanda crece mucho, pero cuya oferta está limitada. Entonces hay una oportunidad para transformar esa oferta y capturar ese crecimiento del sector. Esa es, digamos, nuestra tesis de inversión. Y al final todo eso lo acabas desarrollando en lo que se llama el Investment Memorandum, que es la documentación, ¿no? con la que estableces esas reuniones, esas reuniones con los inversores. Es tu tarjeta de visita, tu tarjeta de entrada con el inversor. Le cuentas cuál es tu tesis, lo tienes que soportar con tu track record, es decir, es muy difícil convencer a alguien para que te dé dinero, y por eso los primeros fondos son muy complicados si no puedes demostrarle que tienes track record, ¿vale? Y que al final track record es decir, oye, lo que te cuento que vamos a hacer ya lo hemos hecho en el pasado o hemos hecho cosas muy similares a esto que se pueden aproximar, ¿vale? Con lo cual esos elementos, lo que vas a hacer, el track record y luego cuál es el equipo, qué equipo lo va a ejecutar es muy importante, porque al final nuestro negocio es un negocio de personas y nosotros no vendemos productos, no tenemos instalaciones, lo que tienes es equipo y es importante para el inversor que te confía el dinero decir, oye, tú me estás enseñando que lleváis haciendo esto de los últimos 10 años, pero ¿cuántos quedan de los que empezaron a hacer esto? Y yo creo que una de las ventajas en el caso de Azora es que tenemos mucha estabilidad en el equipo. Entonces, cuando sentamos, no solo en la parte hotelera, sino en general en todas las áreas, y cuando le enseñamos, ¿no? Cuando enseñamos nuestro track record, y además las personas responsables de esto siguen no las personas que han creado esto, porque el equipo es muy amplio, siguen siendo los que van a estar trabajando en tu proyecto. Con lo cual, esos elementos son los esenciales y una vez que eso está en marcha, bueno, pues evidentemente tienes que poner a disposición de los inversores lo que es una data room para que puedan verificar todo y ya luego firmas la documentación del fondo. Probablemente levantar dinero en un mercado privado es muy difícil que desde que te pones en marcha hasta que haces el primer cierre pasen menos de 12, 18 meses. Más luego encontrar los proyectos y las oportunidades. Bueno, luego hay que invertirlo, claro. Por supuesto, luego hay que invertirlo, sí. Que imagino que también irá acompañado de otro planteamiento de bueno, resultados. pero cuando le presentas al inversor la tesis y la que vas a hacer desde el punto de vista de estrategia, también le tienes que identificar un poco el perfil de operaciones que estás contemplando. Claro. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, Hispania era un proyecto solo español, solo en España. El fondo actual es un proyecto paneuropeo y la realidad es que tenemos el 70% invertido fuera de España. Entonces, hoy para nosotros, ahora nosotros estamos acabo de volver hoy de un viaje, nosotros estamos ya en el levantamiento del siguiente fondo y en ese fondo nosotros ya es muy fácil demostrar que realmente no solo invertimos en España, sino invertimos paneuropeos porque el 70% del fondo vigente está fuera de España. ¿Y también es un 70% porque en España está la situación especialmente difícil? Bueno, yo creo que primero nuestra visión, nuestro foco no se ha limitado a España, ¿no? Con lo cual eso ya es el primer hecho diferencial, porque si solo teníamos dinero para invertir en España, solo podíamos venir a España. Cuando nos dan un mandato paneuropeo,
pasamos a poder mirar ¿no? en toda la región. Y yo sí creo que el mercado español a día de hoy es el mercado más líquido, posiblemente es el mercado más, digamos, más competido, pero desde un punto de vista de negocio, al final estás invirtiendo en el mismo consumidor, estás invirtiendo en el consumidor alemán, inglés, francés, nórdico, centroeuropeo, y ese consumidor te puede comprar, te puede ir a Portugal, puede venir a España, pero puede ir a Grecia, puede ir a Italia. Entonces, al final, lo que nosotros decíamos es la demanda, y te estoy un poco generalizando, ¿vale? Luego tienes factores domésticos, pero al final la demanda es única y podemos aplicar criterios de análisis muy parecidos y conseguimos precios más, digamos, más atractivos para nosotros en Portugal, pues encantados de hacerlo. No tenemos por qué hacerlo en España, siempre que sean mercados serios, como es el caso del mercado portugués, el mercado italiano, ¿no? o el mercado griego. Cuando se compra un hotel, ¿cómo de importante es saber a quién se le va a vender? Bueno, es crítico. Es crítico en cualquier inversión. Es esencial saber eventualmente cómo vas a hacer la desinversión, ¿vale? Porque además eso también te va a condicionar pues un poco lo que hablábamos antes, qué perfil de operador puedes meter ¿no? que puedes meter en el hotel, qué características de contrato puedes tener, cuáles son las condiciones, hablábamos, ¿no? de posibilidades de terminación anticipada o no. Si por ejemplo piensas que tu siguiente comprador va a ser un inversor core plus, pues intentas dejar las cosas más armadas posibles, ¿vale? Si crees que tu siguiente adquirente puede ser un inversor todavía de value add, pues posiblemente le vas a dejar herramientas, cierta flexibilidad para que pueda generar valor. Si crees que tu comprador es un operador, pues vas a hacer la transformación del activo, pero le vas a dejar la posibilidad de comprar el activo libre, ¿no? Es decir, un poco pensar cuál es la racionalidad de hacia dónde, quién va a ser eventualmente tu potencial adquirente, te debe condicionar bastante ¿A quién le pasas el relevo? ¿A quién le pasas, Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, la inversión en hostels comparada con hoteles, el proceso de levantamiento de capital, la compra de gestoras hoteleras o la situación actual del mercado de inversión. Vosotros tenéis, digamos, bastante interés, o muchos de vuestros activos son de tipo vacacional, ¿no? Grandes resorts. ¿Es este probablemente el segmento más rentable o de más garantías? En la industria puedes ganar rentabilidad o resultados prácticamente en cualquiera de los segmentos, ¿vale? Yo creo, y lo digo sinceramente, es decir, no te puedes ir desde si tuviéramos que elegir entre el vacacional, el hotel de convención, el hotel urbano tradicional, o tuviéramos que hablar del 5 estrellas respecto al producto básico. Yo creo que hay conceptos y hay modelos y vemos, ¿no? Vemos equipos o vemos compañías que son capaces de rentabilizar en cada uno de estos segmentos. Con lo cual, yo no creo que exista, es decir, solo se le puede ganar dinero a la industria en este producto, ¿vale? Lo que sí creo es que tienes, como en todas las, ¿no? como en todos los proyectos, nosotros tenemos una visión de la industria. Y nosotros creemos mucho en la fortaleza de esta industria a medio y a largo plazo. También en el corto. El corto puede tener un poquito más de volatilidad porque hay muchas circunstancias que te pueden afectar al corto plazo, pero a medio y largo plazo tenemos una visión, ¿no? Importante del crecimiento de este sector. Entendido este sector como el sector de lo que es el mundo del viaje, el mundo del ocio, y evidentemente eso se traslada en el mundo de hoteles. Y lo que nosotros sí decimos es, en esa parte de crecimiento futuro, el motor fundamental de crecimiento va a venir por el ocio. Entonces, cuando me dices que invertimos en vacacional, sí, invertimos en vacacional porque es una fórmula de capturar este crecimiento futuro, pero también invertimos en destinos urbanos cuya motivación sea el ocio, ¿vale? Y el ocio es ocio gastronómico, ocio cultural, ocio de eventos, puede ser ocio de compras. Es decir,
donde lo que te va a generar, ¿no?, las pernoctaciones y demás va a ser fundamentalmente la parte de ocio. Y ahí es donde nosotros estamos muy enfocados y donde llevamos pues, prácticamente 10 años invirtiendo. ¿Y conceptos como, por ejemplo, el co-living? ¿Qué opinas? El co-living en esta casa no es pacífica. Porque en Azora hacemos dos cosas, ¿no? Dos cosas, hacemos, digamos, o dos de las plataformas grandes. Una está muy relacionada con todo el mundo del living, y ahí hacemos mucho lo que es vivienda en alquiler. Hemos hecho en el pasado residencias de estudiantes, ahora tenemos residencias de tercera edad, tenemos senior housing, con lo cual existe todo ese concepto del living y es digamos, es el origen de Azora y es una de las áreas más potentes, y luego estamos los de hoteles. Entonces, ahí ese mundo entre el co-living, el long stay, etcétera, es un mundo, digamos, que queda a caballo entre los dos. Yo sí creo que uno de los factores que ha cambiado más en general, ¿no?, y si lo aplicamos al mercado español, es el tema de la movilidad. Yo sí creo que en general hoy somos una sociedad mucho más dispuesta a moverse que lo que éramos posiblemente la generación anterior, donde te costaba incluso mucho salirte de tu barrio. Entonces, para resolver ese tema de la movilidad tenemos que ser capaces de ofrecer fórmulas, ¿no?, fórmulas de vivienda o fórmulas de alojamiento que sean atractivas y competitivas, tanto para un mercado doméstico como para un mercado internacional. Y yo creo que ahí el co-living puede jugar un rol, porque habrá gente que, si vas a decir, oye, yo voy a estar un año en París, por ejemplo, pues a lo mejor me apetece estar muy bien ubicado en París, en el centro de París, para extraerle todo el valor, y renuncio a determinados espacios porque los comparto con otras áreas, pero sin embargo quiero premio, digamos, o valoro sobre todo esa ubicación, ¿no? Pues yo creo que eso evidentemente se traslada, ¿no?, se traslada a España, se traslada fundamentalmente en los destinos urbanos grandes, los Madrid, los Barcelona, los Málagas, y creo que ese espacio se tiene que cubrir, y vemos que existe una necesidad evidentemente de vivienda en alquiler, porque la población crece y hay destinos urbanos como es Madrid, como es Málaga, claramente creciendo, y tienes que ser capaz de acomodar a ese movimiento. Entonces yo creo que hay figuras como el co-living van a jugar un papel importante. Pero yo me pongo ahora mismo, Javier, el gorro de hospitality puro y duro. Digo, entonces me voy a quedar con dos conceptos básicos, ¿no?, que es ocio y experiencias compartidas. Lo que más se parece a esto son los hostels y los glamping, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, que sí que tienes elementos de coexperiencia, porque no vas a estar solo en el hostel. Lo que quieres es precisamente compartir con tu grupo. Compartes mucho más, porque de hecho en muchos casos estás compartiendo una habitación cuando vais un grupo de 4, 6, 8 amigos, pero también quieres compartir con el resto de la gente que está viviendo. Y en eso tienes toda la razón, que sería extrapolable a lo que sería un co-living. Vas a convivir más con tus vecinos o con la gente que está en el mismo edificio que tú, de lo que estarías en una vivienda tradicional. Con lo cual, esa parte de conceptos sí estoy de acuerdo. Para nosotros, el concepto de hostel va muy encaminado a cuando vemos el crecimiento del volumen de viajeros que se ha producido en los últimos años, es exponencial. Y tienes que también facilitar soluciones de alojamiento a todos esos perfiles, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahí Airbnb en el pasado generó una demanda que no existía antes, porque de repente pasó a ser muy competitivo poder irte a una ciudad y encontrar un alojamiento si lo compartías con un grupo de 4 o 6 amigos frente a otras alternativas que había en ese momento. Yo creo que los conceptos de hostels que están saliendo hoy, si me apuras, serían como qué viene después de ese modelo de los Airbnbs, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un gran espacio para ocupar, y en nuestro caso hemos lanzado el proyecto de la Troupe, ¿no?, que acabamos de inaugurar Madrid ahora el día 28 con un éxito fantástico. En Atocha. Bruselas está funcionando muy bien, Bilbao es el primero que abrimos, está muy consolidado en el mercado,
y estamos buscando modelos para expandir, ¿no? Para expandir el concepto de hostel, porque sinceramente buscan un perfil de viajero, buscan un perfil de demanda muy complementario al de los hoteles. Que Bruselas, curiosamente, pertenecía ya previamente a Azora y era un hotel. Comparándolo con un hotel, ¿qué resultados da uno? ¿Qué resultados da el otro? Pues hemos más que doblado el GOP. Teníamos un hotel desde el año 2006, 2007, dentro de un portfolio anterior. Y ahí hemos incluso visto distintos operadores operando el hotel y operadores solventes, operadores que conocen bien el mercado. Y hemos visto los niveles de GOP que obtenían ¿no? estos operadores en el hotel. Y ahí la decisión fue, ¿por qué no por la ubicación de este activo, por el tamaño del activo, por qué no lo pasamos al fondo y que se cree un LATRUP? Y aquí sí podemos hacer la comparación entre los números que obtiene LATRUP hoy, y es un proyecto que lleva poco más de un año en marcha, es decir, que todavía le queda periodo de crecimiento, contra los números que hacía el hotel. Y como te digo, estamos más que doblando el GOP que estamos obteniendo con LATRUP. Muchas veces cuando se habla de hostel parece como que se recurre a un albergue, una cosa cutre. No, es un producto... Vosotros sois un hotel híbrido que también tiene habitaciones privadas y de unas calidades muy altas. Vamos, yo he ido con mi familia, no solo con mi familia, sino con mi familia, la familia de mi mujer, y nos fuimos un puente a LATRUP Bilbao y lo disfrutamos muchísimo. Y vamos, yo creo LATRUP Prado aquí en Madrid, en Atocha, es un producto que recomiendo 100%. Como ambiente, como todos, yo no tendría ningún problema si no tuviera casa en Madrid, por ubicación, por comodidad y por, ¿no? Como dicen a los jóvenes, por el vibe que tiene. En quedarme en LATRUP Prado. O sea, te digo, sinceramente, es una de las primeras opciones. ¿Cómo es el proyecto de Juverola? A mí Villarola me parece una joya increíble, porque es verdad, la Costa Brava es preciosa, pero aquí aunamos que en lo que es el resort de Quiberola tenemos dos calas, la cala de Pola, la cala de Quiberola. Tenemos dos ofertas diferenciadas, aunque pueden compartir mucho de lo que ofrece cada una a la otra. Es decir, por un lado tienes en la cala de Quiberola tienes un resort también con una oferta de F&B a nivel de la playa espectacular, con todas, ¿no? Con unos espacios como unas instalaciones deportivas increíbles. Y al lado, y en la cala contigua tienes la cala de Pola, con un concepto de que hablabas antes, de glamping extraordinario, muy integrado en la naturaleza, muy, digamos, que te invita mucho a disfrutar de ese entorno tan bonito, y es un privilegio porque tienes la parte de montaña, pero es que estás a pie literalmente, hay unas cuantas de las unidades que están prácticamente a pie de la playa, ¿no? Entonces la combinación de los factores me parece imbatible y es algo que está literalmente a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de Barcelona, y lo que ocurre es que desde hace muchos años la antigua propiedad de este resort correspondía a un grupo suizo y fundamentalmente los últimos 20-25 años casi se ha comercializado exclusivamente en lo que es el mercado suizo y un poquito en el mercado francés, con lo cual es un destino que era muy desconocido, ¿no? Y nosotros adquirimos en abril del 21, hemos completado todo el desarrollo del camping o del glamping, hemos acometido toda la que es la reforma de la parte de las habitaciones del resort, vamos a acabar, ¿no?, la parte de las zonas comunes, y el producto se está empezando a conocer en más mercados, y la verdad que la valoración y la apreciación por los clientes es fantástica. Yo suelo ir a Quiberola todos los años, ¿no? Sí, eso lo han contado. ¿Es la misma sociedad? Es la misma propietaria, sí. O sea, también incluso no solamente a nivel de oferta, sino que también se generan sinergias, imagino, a nivel operativo. Sí, es verdad que por la configuración de la orografía que tienes en Costa Brava, tienes que subir y bajar, ¿no? Es decir, que no es una comunicación,
sobre una superficie plana, que es más fácil la movilidad, a lo mejor en un resort, ¿no? En otros destinos donde puedes moverte de uno a otro, aquí es un pelín más challenging, pero sin duda, digamos, tienes la oferta de los dos que se complementan, tanto en restauración como en instalación. Déjame dar una pregunta que formuló Marc Rahola en su podcast, y es que él tiene una visión según la cual va a haber una disrupción en la forma de identificar los KPIs financieros de inversión en hoteles, donde básicamente es que a día de hoy, tal y como está la situación y tal y como el sector se va moviendo, el proceso de un value add muchas veces va más allá de los 5 años que se puede plantear como un vehículo en cuanto a entrada y salida. Entonces él dice que ve como que el MOIC acabará siendo un KPI más determinante que la TIR, sobre todo por el condicionante temporal que supone la TIR. Yo creo que depende del perfil de inversor, ¿no? Entonces, como industria deberíamos, yo creo que primero ya hablábamos al principio, ¿no? de esta charla del hecho de que hemos pasado a ser una industria donde no había capital externo al sector, donde era, ¿no? Tenías que ser el propietario y operador, y donde creo que hoy ya hay capital dispuesto a entrar en la industria. Yo creo que eso siempre es enriquecedor, porque es una opción para, si tú eres un player de la industria, es una opción si quieres acceder a ese capital o no, ¿no? Entonces, el capital que ha entrado y que todavía sigue entrando en la industria, digamos, es un capital cuyo horizonte temporal son 5, 7, 8 años. No es un capital de más largo plazo. Para mí el siguiente estadio de este sector, y un poco vinculándolo a la reflexión que hace Marc, el siguiente estadio es cuando entre capital con vocación más permanente. Cuando su horizonte temporal ya no sea el de 5 o 7 años, sino un horizonte temporal de 10, 15, 20 años. Que eso, digamos, serían inversores no tanto de value add, sino serían inversores de más, entre comillas, ¿no? Lo que se define en el sector core plus, ¿no? Core plus. Entonces, cuando tú haces un proyecto de value add, dices, oye, yo entro en el año 0 y salgo en el año 5, me dices, todavía le queda recorrido a ese activo. Bueno, pues que a lo mejor ese recorrido adicional, quien lo tiene que capturar es el inversor que va a venir detrás, que es el inversor de core, no, sobre todo el inversor core plus. Sí. ¿Vale? Entonces, ese es el recorrido que le estás dejando ¿no? al que viene, donde ya una parte importante del riesgo de transformación ya se ha completado, y digamos lo que él va es a beneficiarse de ese potencial upside que todavía le queda al producto. A nadie le interesa entrar en algo que, digamos, que no va a seguir generando valor, ¿vale? Entonces, yo sí creo yo sí creo un poco en la reflexión de Marc, pero que posiblemente no lo va a hacer un solo inversor, sino se va a romper el proceso como en dos perfiles de inversor. El día que consigamos que en este sector entre ese inversor de largo plazo, yo creo que será un gran éxito. Y para eso la industria tiene que estar mucho más no, porque ya está en proceso, pero tiene que acabar de estar institucionalizada. Es decir, ¿no? La disciplina de los operadores, la seguridad jurídica de los procesos cuando solicitas licencias, muchas cosas que tienen que ayudar a que, ¿no? a que la industria termine de ser institucional. ¿Tú ves claramente que haya un core plus en el vacacional español? A medio plazo, sin duda, porque yo creo que al final el vacacional había varias, ¿no? leyendas urbanas. La primera leyenda urbana es que era cíclico. Bueno, todas las industrias son cíclicas, ¿vale? Pero lo que se ha demostrado es que la industria urbana también, el sector urbano también es cíclico, y sin embargo la recuperación en el segmento vacacional, porque la demanda es más elástica, en el segmento de ocio, la demanda es más elástica, se produce más rápida que en el segmento urbano, ¿vale? Con lo cual dices, oye, siendo cíclico, sin embargo es más, ¿no? resiliente y se recupera antes, ¿vale? Con lo cual esa es una de las primeras leyendas urbanas respecto a la ciclicidad. Y luego está la famosa leyenda urbana de la estacionalidad. Es que es muy difícil ¿no? operar activos que son estacionales. No, pues la estacionalidad lo que te determina es si nosotros somos inversores de cash flow. Entonces tú vas a generar el cash flow en 12 meses o vas a generar el cash flow en una temporada de 6 o de 8 meses. Que todos intentamos extender las temporadas, ¿no? las colas de la temporada siempre que sean, ¿no? siempre que generen valor, perfecto, pero
pero puedes funcionar perfectamente con temporadas de 6-8 meses porque es el cash flow que vas a generar en esa temporada. Entonces, digamos, yo creo que hoy el inversor ya empieza a entender mucho mejor esas, ¿no? esas circunstancias, y yo sí creo que un producto donde hay, ¿no? donde está digamos, regularizado desde el punto de vista urbanístico, licencias, donde tienes un contrato con un operador que funciona bien, donde has hecho gran parte de la inversión en destinos muy consolidados, perfectamente puede entrar un inversor core plus a esto. Y respecto también al vacacional, ¿qué opinas de la entrada de marcas, pues vamos a decir, americanas, estas grandes marcas? Esa era mi pregunta para Javier Águila, ¿no? Ahí va. ¿Cómo nos va a cambiar el paradigma de la industria con la entrada de las... Entonces no me la contestes y me la No sé, guardo te para acuerdas si cuando la sea dices a la Javier, suya. porque yo creo que él debería tener, ¿no? el insight, es decir, qué paradigmas de la industria van a cambiar con la entrada de las marcas internacionales. Pues esta se la voy a guardar a él. Hay otro aspecto que me parece muy interesante en todo este mundo que estamos hablando, que está la propiedad, está el operador y hay algo ahí que es el asset management. Y me gustaría saber cuál es tu visión sobre el asset management y hacia dónde crees que va a ir. Bueno, yo creo que el asset management es crítico. Vamos a ver, al final, ¿no? Si tú piensas en nuestro propio ciclo de inversión, y tal y como estamos estructurados nosotros tenemos un equipo de inversión, tenemos un equipo de conceptualización y tenemos un equipo de asset management, que está muy apoyado luego por áreas más transversales, como es el área técnica, ¿no? o el área legal, etcétera. Pero el equipo de inversión, al final, el equipo de inversión está involucrado con el activo en el momento inicial, está involucrado 3, 4, 5, 6 meses, lo que tardes en hacer, ¿no? en identificar la oportunidad, en establecer la negociación y en cerrar el contrato. Pero luego quien pasa a estar con ese activo durante los siguientes 5 años es el equipo de asset management. Quien realmente entiende las dinámicas de lo que está pasando con el hotel, las dinámicas internas del operador, quien puede medirte bien las capacidades del operador, de lo que es capaz o no capaz de hacer, es el equipo de asset management, con lo cual nosotros como organización ponemos muchísimo valor en esa, ¿no? en esa función de asset management, y de hecho, digamos, es el área que más crece dentro de nuestra organización, más que el área de inversión, el área de gestión, por eso, porque es quien tiene que actuar realmente como propietario del activo durante los 5 años. Es verdad que a medida que vas... nosotros fundamentalmente hacemos contratos de gestión, con lo cual tenemos exposición directa a lo que es el negocio, a los resultados, y entonces cada vez tienes que ir sofisticando más tu equipo de asset management, porque es verdad que la demanda, la industria cada vez se va sofisticando más. Expertise en los subcomponentes, desde branding, comercialización, operaciones, F&B, gestión del talento. Es decir, son áreas en las que tienes que profundizar para poder tener un impacto en cómo se operan los hoteles. ¿Qué es más seguro, comprar en Dominicana o en Londres? A día de hoy, para tu salida, más seguro Londres. Para tu salida, ¿vale? Desde un punto de vista de negocio, si yo fuera operador hotelero, ¿dónde preferiría tener un hotel? Pues posiblemente como operador, ¿no? Si estuviéramos en un asset heavy, las rentabilidades que le vas a obtener al hotel en Dominicana son difíciles de igualar en otros destinos en Europa. Pero como inversor, a día de hoy yo creo todavía Londres. Y como Azora sois un fondo value add, imagino que el CAPEX para vosotros es algo clave. Más o El menos, CAPEX y el asset management. el CAPEX, el asset management, imagino que también la marca que se elige, ¿verdad? Es parte del proceso. Que por cada euro que se pueda invertir en CAPEX, ¿cuáles son más o menos los retornos esperados? Nuestra expectativa de retorno, ¿vale? Cuando hacemos no sé, nuestra expectativa o nuestra experiencia más o menos de cuánto te debe contribuir el CAPEX, aproximadamente la rentabilidad que obtienes sobre el CAPEX es aproximadamente de un 14% sobre la inversión. No sobre el capital, sino sobre la inversión realizada, aproximadamente es un 14%. Es decir, que si estábamos hablando antes, ¿no? de yields de entrada del 7, 7,5, pues lo que estás teóricamente invirtiendo en CAPEX está doblando la rentabilidad que obtienes respecto a lo que has invertido en la adquisición. Lo que pasa es que también te digo,
aquí hay umbrales ¿no? donde el retorno marginal pasa a ser decreciente, es decir, no puedes excederte en el CAPEX. Eso no es decir, pues, oye, si le voy a sacar un 14, le meto mucho CAPEX. No, tienes que, precisamente le sacas el 14 si eres capaz de medir cuál es el CAPEX que tiene sentido. Realmente los operadores con un fondo de inversión, ¿qué es lo que encuentran? ¿Rentabilidad, crecimiento, valor? Bueno, yo creo, depende, ¿no? Yo te puedo decir qué intenta Azora aportar. Nosotros a Marriott no le vamos a aportar nada, sinceramente, ¿vale? Porque es una organización ¿no? tremendamente consolidada, sofisticada y no le aportamos. Sin embargo, sí que hay otras compañías, en algunos casos compañías familiares, en otros casos compañías de un tamaño mediano, donde yo creo que sí les podemos ayudar a desarrollarse como compañías. ¿Por qué? Porque al final eres ojos frescos, ¿no? Mirando un negocio en el que llevan mucho tiempo y posiblemente, más allá de que les aportes capital, porque el capital o el dinero al final es un commodity, ¿no? Dices, oye, ¿qué más me puedes aportar? Pues les puedes ayudar, y esta ha sido nuestra experiencia en general, ¿no? Les ayudas a desarrollarse como compañías, cuando tienen que explicar el porqué de las cosas a un tercero, ¿no? Cuando tienen que formalizar más sus procesos de toma de decisión, cuando tienen que trabajar mejor con conceptos de retorno sobre inversiones, sobre presupuestos, cuando les empujas a que tomen más riesgos de los que a lo mejor normalmente tomarían. Es como salir a bolsa. Es un proceso, sí, pasas ese mismo filtro de salida a bolsa, pero en lugar de enfrentarte a un mercado anónimo, tienes un interlocutor que está cerca tuyo en el, ¿no? en el 1-1. No les enseñas de su negocio, ellos saben más de hoteles de lo que sabes tú, pero sin embargo sí que les animas o les empujas, es como, ¿no? una entrada de aire nuevo a las compañías y les das rigor, es decir, en las tomas de decisiones. Y te digo que esa ha sido nuestra experiencia, incluso con compañías bastante consolidadas. Y luego te lo reconocen y te lo agradecen. Oye, gracias porque lo que nos pedís que apliquemos en los activos que tenemos con vosotros, lo estamos aplicando en los activos que tenemos ¿no? en el resto. En muchos casos son activos propios de ellos. Pues mira, al hilo de esto te voy a leer un titular. Dice, Azora firma la mayor operación del año en el mercado hotelero de Italia con la compra de Blue Serena, una cadena con una cartera de 13 hoteles, 8 de ellos en propiedad. Esto es un movimiento atípico en lo que es Azora, es comprar o tener una estructura OpCo-PropCo. ¿Por qué lo habéis gestionado así? Bueno, esto te diría, no es tan extraño en Azora, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tuvimos todo el negocio nuestro del tema de residencias de estudiantes, nosotros teníamos las propietarias y teníamos la operadora, que era Resa. En general, nosotros como organización somos bastante operativos, ¿de acuerdo? Yo creo que es uno de los elementos diferenciales. No nos asusta entrar en la operativa de los negocios. Es verdad que en la parte hotelera veníamos históricamente de Hispania, que era una SOCIMI, donde por definición no podías tener la operación, ¿vale? Claro. Porque si no, computaba como activo no apto. Cuando lanzamos este fondo, la estructura que utilizamos es una estructura, o el vehículo que utilizamos es un vehículo de private equity, con lo cual realmente aquí tenemos que invertir en negocios, ¿vale? No podemos invertir en inmobiliario, no podemos invertir en ladrillos, tenemos que invertir en negocios. Y para nosotros la forma natural de invertir en negocios es a través de contratos de gestión, pero también podemos comprar operadoras que, digamos, operen los activos, ¿vale? Entonces, no hemos forzado en el caso de Italia, y antes hablábamos la Troupe, ¿no? La Troupe es una operadora creada desde cero dentro del propio fondo. Con lo cual, en ese sentido, no hemos forzado nada para encajar el proyecto de Italia, estaba perfectamente dentro del mandato, pero la realidad es que sí que fue una negociación muy dinámica. Estuvimos trabajando con la familia Maresca, llevamos trabajando con ellos pues prácticamente 3 años, y en un momento dado estábamos trabajando en una estructura donde íbamos a tener la PropCo por un lado y la OpCo por otro, donde nosotros tomábamos pues, el 80% de la PropCo y ellos retenían un 20%, y por circunstancias de ellos, ¿no? Donde decían, mira, al final hemos decidido que si nos salimos de todo, y pudimos acomodar esa petición de ellos, porque yo creo que al final las familias hay que escucharles mucho, y yo creo que hay que acompañarles. Antes decías, ¿no?, que les aportamos, pues hay que acompañarles en esos procesos familiares de toma de decisión, porque no es fácil desvincularte en este caso de un negocio que había creado, ¿no?, su padre, y eran después de
prácticamente 40 años, ¿no? Entonces al final hicimos la operación y eso sí que nos entre comillas, pues nos pone un nivel mayor de exigencia. Entonces pues tenemos un equipo de 60 personas en Pescara, ¿no? Incorporamos porque digamos, la familia se retiró del día a día de la compañía, ellos ocupaban los espacios críticos, con lo cual tuvimos que rellenar esos espacios críticos con gente y con un nivel de dedicación alto por nosotros, por parte nuestra, pero que es un proyecto en el que estamos entusiasmados y la verdad que el mercado italiano es un mercado muy singular. Aquí, por ejemplo, la demanda sí es fundamentalmente italiana, el producto que tenemos nosotros, y es un mercado donde, digamos, es una oportunidad en la que estamos trabajando muy intensamente. Claro, ya me has contado un poquito, yo desde fuera, lo primero que uno podría pensar es, vaya, por el tipo de activo que es, a lo mejor con Palladium, con quien también tenéis una buen joint venture, hubiera tenido bastante sentido, ¿no? Pero yo creo que uno de los motivos por los que la familia también nos vendió a nosotros era porque ellos querían preservar, para ellos el proyecto de Pescara era un proyecto de familia, pescar, ellos yo creo que son, si no el mayor, el segundo mayor empleador de la zona, y yo creo que querían darle continuidad al proyecto. Entonces nosotros con ellos, como parte de la operación, nos comprometimos también a darle esa continuidad ¿no? y a impulsar desde Pescara, porque piensa que Blue Serena es la segunda mayor operadora del segmento vacacional en Italia. Es decir, desde la propia Pescara, a impulsar el crecimiento de la compañía. He comentado con Víctor que me iba a sentar contigo y me ha dicho, oye, aprovecha que quiero hacerle una pregunta muy al hilo de lo que estamos hablando. Y me ha comentado, me ha dicho, dice, oye, esto de que se estén comprando ahora mismo activos en muchas ocasiones vinculados a una gestión de tipo local, ¿hay algún objetivo de que el día de mañana Azora tenga su propia operadora? Azora como compañía no. Como compañía no. Que alguno de nuestros vehículos al final pudiera eventualmente, ¿no? Si tienes una operadora en Italia y hemos visto oportunidades de adquirir operadoras en otros mercados, puedas entre comillas, hacer una especie de ejercicio de consolidación o no de esas operadoras, no lo vamos a descartar. Pero siempre sería dentro de uno de nuestros vehículos. No Azora como compañía, no estamos planteándonos tener una operadora. Yo imagino que Víctor lo estaría pensando más bien por aquello del control del 100% del EBITDA, ¿no? Bueno, sí, pero también te digo una cosa, nosotros, por ejemplo, en Italia estamos viendo proyectos con terceros, no todo, al final yo creo que es muy importante que cuando tienes un activo pienses cuál es el operador que tiene sentido, cuál es la marca, cuál es el modelo, y no necesariamente Blue Serena es la respuesta para todo, ¿vale? Y estamos muy activos viendo en Italia oportunidades donde no sería Blue Serena el operador, ¿vale? Y para nosotros eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué volumen de inversión habéis hecho ya? ¿Hacia dónde? ¿Cuántos activos habéis comprado? Bueno, yo te digo, el fondo actual tiene, al final, en capital comprometido son unos 815 millones de capital comprometido. A día de hoy hemos invertido el 82-83% del fondo. Prácticamente hemos invertido... Lo iniciasteis también con unos activos aportándonos, ¿no? Al vehículo. Sí, iniciamos con unos activos de Palladium de Medplaya y los edificios de la Troupe. Te diría que hoy tenemos invertidos unos 1.300 millones, incluyendo la deuda, ¿vale? Por eso, sobre una capacidad total de 1.600. Es decir, sobre este fondo nos quedarían unos 300 millones por invertir y tenemos 41 hoteles en el fondo. No, creo que son 10.500 o 10.600 habitaciones. Muy bien. Javier, hace un par de años leí un titular de una conocida consultora que me pareció muy descriptivo. Durante este año destacan las transacciones de activos Prime en ubicaciones Prime con estructura de Sale and Leaseback o Sales Management Back adquiridos por inversores core. ¿Te atreverías a formular un titular de lo que ocurre actualmente? Yo te diría que a día de hoy en el mercado podríamos decir que el sector, ¿no? El sector hotelero claramente está en el radar de los inversores,
pero a día de hoy existe una especie de stand-by, existe un stand-by entre vendedores e inversores, un poco para poder interiorizar todo lo que está siendo un titular muy largo, pero bueno, para poder interiorizar, ¿no? O poder factorizar lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Donde de un lado tienes, pues, evidentemente, unos tipos de interés más altos con un encarecimiento de la financiación, tienes una situación de inflación, tienes un momento del ciclo menos obvio, pero por otro lado tienes un buen rendimiento de lo que es el negocio, ¿no? Entonces es difícil ahora mismo con esa conjunción de factores poder tomar decisiones. Entonces yo diría, el titular sería interés, ¿no? Interés o la industria en el radar de los inversores, pero en pausa o en stand-by. Muy bien. ¿Cómo te ves dentro de 5 años, Javier? Dentro de 5 años, es que yo soy muy mayor. No sé, vamos a ver, yo dentro de 5 años, cumplo más de 60. Espero todavía ser útil, espero ser útil para, ¿no? Espero ser útil para Zora, pero yo creo que también hay que dejar espacio, porque aquí hay equipo muy bueno, gente que lleva mucho tiempo con nosotros, y yo creo que también tenemos que ir dejando espacio para que ese protagonismo lo vayan asumiendo las siguientes generaciones. Pero bueno, espero seguir siéndole útil a Zora, donde es una... Yo antes os hablaba, ¿no? De Fernando de Concha, que llevo vinculado, ¿no? A ellos desde el año 95. Para mí es... ¿no? Para mí realmente es mi casa y me siento muy, muy, muy a gusto con la organización. Uh-huh. Bueno, pues uno de tus últimos viajes también ha sido a la India. ¿Cuáles de estos países son los que tú piensas que están ahí y que van a ser importantes? Bueno, yo tengo mi reflexión muy personal del viaje a la India, que fue por motivos personales, ¿no? A una celebración de una íntima amiga nuestra, y fuimos la familia. Y era mi primer viaje a la India. Me sorprendió, espectacular, ¿no? La India. Y me di cuenta, ¿no? De que a veces en Occidente, ¿no? Si miro, ¿no? La parte, digamos, Europa más la costa este de Estados Unidos, etcétera, lo que es el mundo atlántico, nos creemos que somos un poco el ombligo y que la Tierra sigue rotando en torno a nosotros. Y cuando llegas a un continente como es, ¿no? A un país como es Asia, como es India, que es casi un subcontinente con su población, sus 1.200 millones, los retos a los que se enfrentan, ¿no? Digamos, cuando ves sus curvas demográficas, ves ¿no? el impulso de esa gente, que dices, no, hay mucha pobreza, sí, hay mucha pobreza, sin duda hay mucha pobreza, y tienen que ser capaces de resolver eso para la población que viene, pero es que tiene una clase media, el 30% de la población es clase media, son casi 400 millones de personas. Es decir, es toda una Europa metida en un solo país, sin factorizar el entorno del resto del sudeste asiático. Entonces, un poco la reflexión a la que te llevas, ¿no? Es decir, oye, ¿hacia dónde va a pivotar el mundo? ¿Va a seguir pivotando en torno al eje del oeste o se va realmente a pivotar en el eje del este? Y yo me temo que las próximas generaciones europeas van a ser mucho menos protagonistas del devenir de las cosas de lo que van a ser las generaciones asiáticas. Y eso es algo sobre lo que lees, sobre lo que tal, pero cuando vas allí y lo vives, es que eso es otro dinamismo, otro impulso, para lo bueno y para lo malo, pero es espectacular. Entonces yo te diría, posiblemente en lo turístico no tenemos riesgo, ¿vale? Porque vamos a seguir siendo atractivos en lo turístico, pero como sociedades, como economías, tenemos un riesgo muy claro de que se traslade todo hacia el este, ¿no? Y cuando Estados Unidos al final pasa de tener un foco atlántico a un foco pacífico, pues lo entiendes, ¿no? Cuando vas allí y lo vives, lo entiendes. Y eso que no conozco China ni las dinámicas de China, pero simplemente viendo India ya me parece bastante evidente. ¿Te gusta leer, Javier? Sí, me gusta leer mucho. ¿Me recomendarías un libro? Pues mira, justo ahora, yo suelo llevar, ¿no? varios libros simultáneos, pero porque según el estado de ánimo lees una cosa o lees otra,
Pero te diría, de los libros que me parecen más interesantes y que he leído, que he leído y además explican, ¿no?, parte de lo que estamos hablando ahora y también te ayuda a entender el tema de, ¿no?, de la crisis en Ucrania o la guerra de Ucrania, no llamémoslo por su nombre. Es un libro que se llama Prisioneros de Geografía, Prisoners of Geography. ¿Sí? Es un libro que es súper ameno, escrito por un periodista de la BBC, con lo cual es un libro muy ameno, pero que te ayuda a entender a nivel geopolítico muchas de las cosas que pasan, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues tomaremos nota de ello. Sabes que la última pregunta siempre la adelanto para que el protagonista se la prepare y era la de formularle una pregunta a Javier Águila. Aquí nos las vamos a ahorrar. Muchísimas gracias y... No, pero muchísimas gracias a ti. Y poco más. Muchas gracias por todo y cuídate mucho, Rodrigo. Para un value add es fundamental la estructura del vehículo y la gestión de sus diferentes fases. La compra o delivery, el reposicionamiento o value, también el exit o venta. La base es comprar a buen precio. Para generar valor hay que definir bien el producto, aplicar el CAPEX correcto, sin carencias ni excesos. Elegir bien al operador y tener un buen sistema de asset management. En la relación gestora, hotelera y socio inversor, el operador tiene la capacidad de potenciar su crecimiento con un sistema más formalizado y claro. Y por otro lado, se puede obtener una buena rentabilidad en cualquier segmento. Todo irá vinculado a la oportunidad identificada y un buen proceso de revalorización. El tema está en dejar el hotel y la situación más adecuada para el siguiente inversor. Es una cuestión de visión, capacidad, saber hacer y, como diría Javier, sentido común.